Muy buenas tardes. Hoy es el 21 de febrero de 2025 y este grupo tiene el gusto, el privilegio de tener con nosotros a Luis Fernando Medina, que es el embajador de Colombia ante la OECD, quien nos va a hablar sobre Colombia 2022-2026, aberración, oscilación, transición. Luis Fernando, bienvenido y adelante. Muchas gracias, Armando. Ante todo, muchísimas gracias a ti y a todo tu equipo por haberme invitado a este evento. Es la segunda vez que soy beneficiario de esta hospitalidad que valoro mucho. La vez pasada, hace ya más de 2 años, tuvimos una tertulia similar y la verdad fue para mí maravillosa. Me sirvió muchísimo a mí y espero que a los que la oyeron también les haya servido tanto. Eh, pues antes, obviamente, la típica advertencia que aunque soy funcionario del gobierno, voy a hablar a título personal. Nada de lo que yo digo acá es posición oficial del gobierno. Las cosas, pues porque los embajadores no somos actores decisorios, mucho menos de manera unilateral. Tenemos primero todas las decisiones, las tenemos que consultar primero con todo el gobierno. Entonces pues no voy aquí a hacer grandes anuncios de nada, voy a expresar un poco mis reflexiones generales. ¿Mm? Eh, yo posiblemente voy a decepcionar las expectativas de algunos porque no voy a entrar a hacer una defensa detallada del gobierno. No es ese mi objetivo. No tengo tiempo ahorita. Primero, les ruego me disculpen, la logística no me ayuda. Estoy en un cuarto de hotel, estoy en vacaciones, entonces tampoco, las cosas no estaban como para dedicarme a hacer una presentación súper detallada de todas estas cosas. Entonces no tengo suficiente tiempo para dedicarme a explicar todas y cada una de las decisiones del gobierno y defenderlas, etcétera. Además, tampoco tengo información de todo lo que hace el gobierno. Un gobierno, como ustedes saben, es un ente descomunal donde pasan centenares o millares de cosas al día y pues uno desde París pues tampoco tiene acceso a la información de todo lo que ocurre. Entonces, muchas cosas seguramente ustedes las están viendo más de cerca. Entonces, no es eso lo que voy a hacer acá. Voy a tratar de hacer un análisis general de cómo veo yo el proceso político, ¿no? Pero bueno, de todas maneras, no voy para que no digan que estoy incurriendo en vaguedades deliberadas y que quiero, como dicen, escurrir el bulto, ¿no? Eh, pues no, me anticipo a decir que yo soy funcionario del gobierno, estoy apoyando al gobierno. Como todo funcionario de cualquier gobierno, pues a veces uno se decepciona de algunos acontecimientos, hay cosas con las cuales uno tal vez hubiera querido que fueran distintos. Creo que eso le ha pasado aquí a todos. Aquí veo muchas personas que han trabajado con gobiernos. Estoy seguro que todos los que han trabajado acá con gobiernos les ha pasado lo mismo. Entonces, a mí me pasa lo mismo, ¿no? No estoy defendiendo todas y cada una de las decisiones del gobierno, pero sigo comprometido con el gobierno, sigo comprometido con la visión de este gobierno y con el proyecto político que le da origen. Entonces, la razón por la cual voy a ser tan abstracto y tan vago en mis comentarios no es por falta de compromiso, ni que yo quiera escurrir el bulto, ni que estoy tomando distancia, nada de esas cosas. Y tal vez tenemos más oportunidad de hablar de esto más adelante. ¿No? Entonces, pero otra vez, para no entrar, no quiero entrar aquí, como les digo, en el día a día, que ustedes esta vez lo llevan mejor, están allá en Bogotá, tienen el dedo en el pulso de los acontecimientos. Yo desde París, pues no me queda tan fácil, pero además a veces me parece que ese día a día hace perder de vista muchas cosas, ¿no? Entonces, creo que puede ser saludable para este diálogo, pues alguien que esté a un océano de distancia, eh, un poco viendo la visión panorámica, el bosque más que los árboles, ¿no? Entonces voy a tratar bien de ofrecer como una interpretación del proceso histórico para entender de dónde sale este proyecto político del gobierno, las limitaciones y las perspectivas de ese proyecto político, ¿no?
Entonces, por eso escogí organizar mi charla en torno a tres marcos interpretativos. ¿No? O sea, veo que hay como tres versiones en Colombia de qué es lo que está pasando, a qué, porque obviamente para todos, tanto simpatizantes como rivales del gobierno, para todos, es claro que estamos viviendo tiempos inéditos. ¿No? Y entonces, claro, todos estamos un poco en busca de marcos conceptuales, de tratar de entender qué está pasando. Nos preguntamos todo el tiempo, que realmente sí, es verdad que el país está en alguna manera, pues de alguna manera está viviendo cosas que tal vez no, muchos no esperábamos, ¿no? Entonces es normal que tengamos, eh, busquemos eso, como decía, marcos interpretativos. Y yo he visto como tres en el debate público en Colombia, que he denominado aberración, oscilación y transición. ¿No? El primero, el marco interpretativo que ve esto como una aberración, es básicamente decir que lo que está ocurriendo en Colombia es inaudito, ¿no? Que esto solo se puede explicar con factores exógenos, ¿no? Que no había nada en la realidad colombiana que llegara, que invitara a que llegara un gobierno de este tipo a la presidencia y al poder, al Congreso. Entonces, que esto, como digo, es una aberración, ¿no? Entonces, hay analistas que atribuyen lo que está pasando en Colombia a que en el periodo 2021, 2022, algunos sectores, porque además creo que un sello distintivo de este tipo de análisis es siempre el uso de la tercera persona del plural de manera casi impersonal, ¿no? O sea, ellos incendiaron el país para llegar al poder, ellos, no, pocas veces queda claro quiénes son ellos, ¿no? Eh, entonces, que sí, que realmente hubo una serie de, una deriva demagógica en Colombia, y en algunos casos, tal vez ya con ciertos visos conspirativos, entonces que todo esto es actores internacionales, el Foro de Sao Paulo, alguna internacional difusa que quiere subvertir las instituciones, ¿no? Ese tipo de interpretación, pues, se ve, circula bastante entre analistas, ¿no? Yo creo que ese uso de la tercera persona, el plural, sobre todo de esa manera tan abstracta y esa versión conspirativa, a veces viene a llenar unos vacíos explicativos, ¿no? Y algunas incongruencias de esta visión. Yo creo que primero, pues los estallidos sociales rara vez son una herramienta para llegar al poder. Muchos estallidos sociales han terminado precisamente en lo contrario, ¿no? En Francia, el 68, después ganó la derecha en las primeras elecciones después del estallido social. Occupy Wall Street, naturalmente no generó ninguna transformación profunda en los Estados Unidos. El 15M de España, las primeras elecciones ganó el Partido Popular. En fin, hay cantidades de casos donde un estallido social eh, realmente lleva a lo contrario tantos casos que realmente es casi imposible, a nadie se le ocurre pensar en un estallido social como una herramienta para llegar al poder. Sobre todo el estallido social colombiano con el 21 fue, como sabemos, muy desorganizado. De hecho, el problema, y yo creo que a veces la razón por la cual duró tanto y a veces la razón por la cual adquirió una intensidad inusitada era precisamente por la falta de organización, el hecho de que no fuera una cantidad de fuerzas que convergieron y muchas con agendas distintas, etcétera. Entonces, yo creo que, o sea, me parece que es una visión simplista pensar que lo que está ocurriendo en Colombia es un resultado deliberado de unos actores, ¿no? Que generaron esta aberración, ¿no? Además, olvidan que pues ya había habido un estallido social en el 19, ¿m? Un poco más pequeño, pero no menos significativo. Y pues bueno, también hay que mirar las tendencias. O sea, no se nos olvide, a la gente se le olvida que en su aspiración presidencial de 2018, el hoy presidente Gustavo Petro
obtuvo el 41% de la votación. Bueno, sí, fue derrotado en franca lid por el entonces presidente Iván Duque, pero 41% no es desdeñable. En ninguna democracia del mundo 41% se considera un número desdeñable, ¿no? Eso demuestra que ya en el 2018, antes de la pandemia, antes del estallido social y todas estas cosas, ya había una un apoyo político al proyecto del presidente Gustavo Petro, ¿no? Sí, en aquel momento no fue suficiente para llegar a la presidencia, pero otra vez 41% es una cifra significativa en cualquier democracia del mundo. ¿Mm? Además, pues se pregunta uno qué tan aberrante puede ser Colombia cuando realmente estos fenómenos habían ocurrido en toda la región. O sea, cambios políticos como el que se está dando en Colombia, pues han ocurrido en la región también en otros países. No veo por qué Colombia iba a ser la excepción, aunque yo siempre he dicho, y aquí veo varios historiadores eminentes que tal vez me podrán matizar lo que yo estoy diciendo, pero yo siempre he dicho que sí, Colombia siempre anda un poquito desfasada con el ciclo de América Latina, siempre ha sido un poquito ha ido un poco como a contrapelo. Entonces, cuando América Latina ha tenido virajes hacia el autoritarismo, Colombia se ha democratizado. Estoy pensando en los años 30 del siglo pasado, por ejemplo, o en los años 70, en fin. Pero a pesar de que sí, Colombia siempre ha sido un poco como la nota discordante en América Latina, hombre, pues tampoco es que quedemos en otro planeta, ¿no? O sea, no es de extrañar que en Colombia también se dieran fenómenos de contestación y rechazo del orden político y económico vigente hasta ese momento, como lo había ocurrido en Bolivia, en Argentina, en Ecuador, en México, en fin, en muchos otros países. Entonces, no se ve, o sea, a mí no me parece aberrante, excepcional, algo que requiera acudir a factores exógenos, la llegada al poder, al gobierno, porque como nos la pasamos diciendo, siempre estamos en el gobierno, más no en el poder, la llegada al gobierno de una opción política como la de Gustavo Petro. Para mí es consistente con muchas de las cosas que venían ocurriendo en la región y en Colombia, ¿no? Eh, entonces, digamos, quienes consideran que esto es una aberración, a veces también hay un poquito una visión, un intento digamos, un vicio metodológico que a mí me parece que, sí, que realmente vicia el análisis, que es esto de privarle a los demás del tipo de agencia política que yo tengo. Entonces, yo tengo ideas, ellos tienen ideología, yo soy un analista racional, ellos son una, una turba llevada por la demagogia y las bajas pasiones, esas cosas. A mí como politólogo, que esa ha sido realmente mi profesión, nunca me ha gustado ese tipo de análisis. Creo que uno tiene que analizar la política pensando que los demás son racionales. O sea, no es extraño. O sea, hay que tratar de entender por qué las demás personas también, con una racionalidad similar a la de uno, también pueden llegar a opciones distintas a las que uno escogió. Eso es parte del análisis y es parte de la democracia, ¿no? Entonces, mm, por eso, pues a mí no me gusta para nada ese marco analítico de ver esto, lo que ha pasado en Colombia, como una aberración, ¿no? Creo que más bien hay que tratar de entenderlo de una manera un poco más serena, más fría y más conducente al diálogo, ¿no? Eh, Hay sectores que han dicho, no, pues esto es una oscilación entre extremos. Colombia, como todos los países, el péndulo político va de un extremo a otro. Entonces, es simplemente lo que estamos viendo es un cambio de derecha a izquierda, ¿no? Y a ver, obviamente esta explicación de la política como algo pendular, pues es muy común. ¿No? Y no le falta razón en algunas cosas, sí. Y de hecho, la explicación que yo voy a dar más adelante tiene algunos elementos de esta tesis pendular, ¿no? Pero me parece que a veces en Colombia se formula de una manera muy mecanicista, ¿no? Otra vez, fuerzas anónimas que nadie sabe cuáles son. Entonces, la polarización, un concepto que nunca se define, nunca se dice exactamente qué quiere decir con polarización, por qué estamos polarizados, a qué se debe.
cuáles son los polos, ¿no? Si no, la polarización es una fuerza anónima, como decía antes, impersonal, que mueve la política. eh, y pues creo que analíticamente, a mí me parece muy satisfactorio analíticamente esa forma de verlo, ¿no? Además, muchas veces pues ignora los cambios que se producen dentro de cada uno de esos polos entre los que oscila el péndulo. O sea, como suponer que izquierda y derecha son dos categorías fijas de una vez y para siempre, cuando no es así, hay cambios todo el tiempo. Pues tan es así que en el caso colombiano, por ejemplo, como en muchas otras partes del mundo, pues la izquierda, lo que hoy en día se llama izquierda, no tiene poco que ver, tiene algunas continuidades intelectuales, etcétera, con la izquierda de hace 50 o 100 años, pero es muy distinto. De hecho, pues ustedes, no, tal vez aquellos de ustedes con más sensibilidad histórica habrán notado que muchas de las cosas que hoy en día en la prensa se consideran extremismo de izquierda socialista, son tesis que realmente en los años 70 eran parte de la socialdemocracia de cualquier país europeo o de Estados Unidos. Entonces, por ejemplo, cuando se habla de que no, es que en Colombia la estamos polarizados entre los que quieren acabar el Estado y acabar el mercado. Hombre, yo, yo hablo con mucha gente del gobierno, algunos bastante radicales, y no conozco a nadie que quiera acabar con el mercado en Colombia, ¿no? Eso, perdón, eso es un rótulo que estamos inventando tal vez con cierta utilidad retórica, pero no es así. O sea, no es esta visión tan mecanicista de que simplemente la historia colombiana está moviendo de un lado al otro sin explicar por qué, me parece que no nos ayuda, ¿no? La interpretación que yo voy a favorecer aquí en esta charla es la de que lo que estamos es una transición. Y una transición, pues, es algo que normalmente se cuenta en retrospectiva, ¿no? Entonces, cuando era la transición a España, a la democracia en España, ¿no? Sí, pues porque ya sabemos cómo acabó la película. Entonces, ya todos sabemos que sí, que España iba a acabar en una democracia. Y entonces ya generalmente empezamos a buscar todas las razones por las cuales era inevitable que pasara lo que pasó, ¿no? Pero no deja de ser interesante pensar vivir una transición cuando realmente uno no sabe exactamente a dónde va, ¿no? Y yo creo que en Colombia sí estamos en una transición, todavía no sabemos a dónde va. Eh, esta película no ha acabado y no se iba a acabar en un gobierno, ¿no? Y muchas de las cosas que estamos viviendo ahora son parte de que precisamente en un gobierno lleva 2 años y pico ejerciendo, eh, con toda la institucionalidad colombiana como es, ¿no? Pues obviamente esta transición no iba a llegar a ningún puerto, ni seguro ni no seguro. Entonces estamos en medio de una transición y todavía está en curso, pero quiero tratar de entender un poco en qué consiste esa transición, aunque como dije, no sabemos hacia dónde es, yo tengo mis preferencias de hacia dónde quisiera que fuera, pero esto todavía está en juego. ¿Mm? A ver, yo la vez pasada, cuando me invitó Armando a esta tertulia, si mal no recuerdo, en el título puse algo del consenso de Washington y hasta pensé en volverlo a usar en el título, pero dije, no, eso ya es un poco repetitivo. Eh, pero sí me sigue pareciendo un concepto útil, ¿no? Porque no me evita meterme en la discusión de si el neoliberalismo existe o no, porque hay gente que dice que eso no existe o que no sé qué. El consenso de Washington, todos sabemos que eso, no conozco a nadie que dude que eso existe, y desde los años 90 está codificado el famoso paper de John Williamson, etcétera. Entonces, me parece una categoría útil para interpretar la historia colombiana de los últimos 30 años, ¿no? Eh, y bueno, yo creo que lo que estamos viendo es un poco el agotamiento de ese consenso, ¿no? Y, pero otra vez, esto para mí contradice la idea que es una aberración. Los consensos se agotan. Es normal que los consensos se agoten, ¿no?
quien dude eso es porque nunca ha tenido una crisis matrimonial, ¿no? Pues hombre, sí, es normal que una serie de acuerdos a los que se ha llegado, pues empiecen a mostrar cierto desgaste, a cierta incapacidad de gestionar conflictos, etcétera. Entonces, yo creo que buena parte de lo que está pasando en Colombia es el agotamiento del consenso de Washington y no sabemos otra vez qué es lo que lo va a reemplazar. Y otra vez, esto está ocurriendo en muchas partes del mundo, no es solamente en Colombia, entonces no veo por qué, o sea, casi que me asombra el asombro de algunos, ¿no? Me asombra que a alguna gente le parezca extraño cuando pues, esto es algo que está ocurriendo en muchas partes. Antes, yo creo que una cosa en la que nos deberíamos poder poner de acuerdo todos aquí es en que a mí, por lo menos, me parece casi que motivo de orgullo como colombiano el que estos conflictos que en otras partes del mundo se están tramitando de una manera violenta, cada vez más autoritaria, cada vez más intolerante, desencadenando unos odios nuevos, unas cosas así. En Colombia lo estamos gestionando bastante bien. Creo que realmente estamos demostrando una madurez argumentativa y democrática que realmente hasta me sorprende. Posiblemente es por el hecho de que ya hemos pasado por una fase de violencia tan dura como la que hemos pasado. Entonces, antes creo que en Colombia tenemos una constitución que sigue siendo la que nos aglutina, todos seguimos viendo esa como el punto de partida de cualquier discusión, las instituciones aguantan, en fin, creo que antes, a mí lo que me sorprende es para bien, es la forma como en Colombia estamos tramitando un proceso que en otras partes está realmente generando una degradación de la política y la institucionalidad. ¿No? Al contrario, en Colombia están surgiendo nuevas expresiones políticas. Colombia yo creo que lo que ha visto es la irrupción de nuevos actores, nuevas voces, en fin, yo creo que al contrario ha sido un proceso bastante saludable el que estamos viviendo en Colombia. ¿No? Ahora, como dije, es normal que los consensos se agoten. ¿Y por qué se ha ido agotando el consenso de Washington en Colombia? Yo creo que hay varios factores. Uno, pues aceptémoslo, la desigualdad en Colombia ha sido muy persistente, ¿no? Inclusive en el contexto latinoamericano. ¿No? Otros países de América Latina han tenido mejores resultados en reducción de la desigualdad que Colombia. Colombia ha sido de los países donde eh, más se ha demorado este proceso, más lento y además agudización de la desigualdad, no solamente desigualdad individual y de la distribución funcional del ingreso, sino también regional. Eso es algo que pues, con el tiempo termina por hacerse sentir, ¿no? Independientemente de lo que la gente crea sobre si la desigualdad es importante o no, pues políticamente es un factor muy potente. ¿No? Eh, Tras 30 años de haber construido un estado del bienestar, este estado del bienestar sobre las bases del consenso de Washington, pues ya se empezaron a llegar a ciertos techos de cobertura y a ciertos límites en la profundización de ese estado del bienestar, lo cual otra vez es normal. ¿No? Es normal que los primeros años, cuando se está generando una nueva institucionalidad, pues genera ya grandes resultados y todo, pero luego pues los rendimientos decrecientes entran a regir y pues sí, entonces ya vemos cómo el estado del bienestar en pensiones, en salud, en educación y muchas otras cosas, pues ya le cuesta mucho trabajo expandirse, ¿no? En un contexto de una informalidad muy rebelde, ¿no? Que no ha bajado al ritmo que la gente esperaba y el ritmo que se necesitaría para que el actual diseño del estado del bienestar fuera capaz de incorporar a todos los colombianos. Entonces, otra vez, es producto de casi que las inercias típicas de esta clase de consensos. ¿No? No se nos olvide tampoco que han sido un periodo en el cual, a pesar de que o sea, se ha desarrollado mucho la Constitución del 91 y la creación de instituciones muy incluyentes, etcétera, pero pues hay unos fenómenos de violencia desatados que, aunque sí, ya tenemos un acuerdo de paz, de implementación
lenta, a veces vacilante, en algunos casos abiertamente hostil, pero aunque en teoría ese acuerdo de paz nos podría servir para reducir los niveles de violencia, pues el hecho es que lo que está quedando claro es que el Estado colombiano aún no ha sido capaz de eh, de extender una autoridad civil, democrática, pacífica en todo el territorio nacional. Seguimos en los mismos fenómenos de hace décadas, de que hay partes donde el Estado solamente llega con su poder coercitivo y a veces aliado con actores violentos, ¿no? Mm, Estas cosas, pues obviamente van desgastando la capacidad de aglutinación de un consenso político. ¿No? El hecho de la amenaza de casi de fractura del Estado, de regiones del país donde pues el Estado no penetra, ¿no? Donde el Estado no es capaz de generar, sí, de aterrizar y llegar con las instituciones democráticas normales. Eso es gravísimo para cualquier país. ¿No? Y en Colombia pues lo llevamos viendo hace muchos años y no ha sido posible ponerle fin a ese fenómeno. ¿No? Esto ligado también a las violencias del extractivismo, tanto legal como ilegal. ¿No? Entonces tenemos una economía colombiana que sigue dependiendo muchísimo de los recursos naturales y eso pues en todas partes del mundo genera muchos conflictos, ¿no? Porque los estados que dependen de recursos naturales pues son estados en los cuales o sea, generalmente pues ocurre digamos, su extracción de rentas da lugar en regiones donde no hay casi nada, no hay tejido conectivo, no hay cartílago institucional que amortigue los conflictos. Entonces, eso pues exacerba la violencia. ¿No? Y otra cosa que tenemos que aceptar y es Latinoamérica, y Colombia no es la excepción, ha sido una región de bajo crecimiento económico en los últimos 30 años. Entonces, todos los conflictos sociales y políticos se agudizan en un contexto de bajo crecimiento. Pues sí, a veces nos congratulamos con las cifras de un año, del otro y tal, pero en promedio, Colombia lleva 30 años creciendo un 3%. ¿No? La región más o menos algo parecido. Y es tal vez una de las regiones que menos ha crecido en los últimos 30 años. El crecimiento latinoamericano es mediocre y dentro del contexto latinoamericano el crecimiento colombiano es mediocre. Y eso pues hay que aceptarlo. ¿No? Después voy a llegar a una conclusión un poco sombría a este respecto. Este punto va a ser importante más adelante. ¿No? Eh, ahora, pues en ese contexto, pues la elección de 2022 pues era a mi juicio pues, comprensible. ¿No? O sea, se fueron agotando muchas de las opciones que hay. Mucha gente empezó a ver que no tenía solución dentro del marco vigente, no tenía solución a sus problemas dentro del marco vigente y pues entonces las fuerzas políticas dominantes en ese momento, pues yo creo que no hicieron una oferta que ilusionara a esos sectores. Eso no es una limitación individual ni intelectual de los voceros de esas fuerzas. Es simplemente que cuando un consenso se empieza a desgastar, pues ya es poco lo que se puede hacer y eso pasa en muchas sociedades. Cuando se entra en una fase de estas, pues ya las fuerzas más reformistas del ancien régime, pues a veces simplemente no encuentran qué proponer porque hay una cantidad de ataduras en el sistema previo que impiden formular una respuesta contundente a los problemas que se están viendo. ¿No? Entonces, bueno, pues en el 22 pues eso fue lo que finalmente se manifestó con la llegada al gobierno de unas fuerzas políticas que hasta ese momento habían operado siempre en la periferia, habían estado siempre en los extramuros, ¿no? Y bueno, pues es normal, ¿no? Ahora, yo creo que parte de eso hay que entender, yo creo que hay una cosa que es muy importante tener en cuenta, y es que solemos creer que una democracia
necesariamente incluye a todos los sectores por el hecho de tener elecciones regulares y poder tener instituciones legislativas y todo, ¿no? Yo creo que las democracias y Colombia para mí es un caso de eso, ¿no? Una democracia puede coexistir con exclusiones y ninguneos de muchos sectores por décadas, ¿no? ¿Por qué? Porque si hay una serie de barreras, digamos, de impedimentos en la formación de coaliciones, ¿no? Puede ser por la diversidad étnica o confesional en en países con muchas religiones o con mucha diversidad cultural, eh, por lo que sea. Puede que en una democracia haya sectores que se quedan totalmente, son inelegibles para formar una coalición política por el resto. Entonces uno puede tener una configuración donde haya un 70% de la población que está operando en condiciones democráticas y tiene competencia política, las distintas opciones buscan cómo satisfacerlo, etcétera, pero hay un 30% que se queda totalmente por fuera. Eso ocurre en muchos países en el mundo. Las democracias, a pesar de que pueden tener las mejores instituciones del mundo, pero de todas maneras ser imperfectas en ese sentido. Y yo creo que en Colombia se fueron acumulando ese tipo de imperfecciones y llegamos a una situación donde había pues un sector de la población que llevaba años en que no veía mejoras en en su calidad de vida, no veía solución a sus problemas, rezagos, y aún en contextos en los cuales otras partes del país sí crecían, ¿no? Pues eso en algún momento tenía que cambiar. Y creo que la coyuntura del 22 fue precisamente eso, cuando digamos, un 30% de la población colombiana logró, por decirlo así, romper el cerco. En un momento de mucha inconformidad, logró pues tender lazos a otro 20% para lograr generar una coalición mayoritaria, ¿no? Que le permitiera ganar las elecciones. Y la palabra clave aquí es coalición, porque obviamente este ha sido un gobierno de coalición, ¿no? Y eso explica muchas cosas. Explica la heterogeneidad del gobierno. Es un gobierno donde hay muchísimas vertientes, muchísimas voces, lo cual pues es normal, pero a veces desde dentro del gobierno uno a veces lo siente más, pero eso es normal en todo gobierno, ¿no? Es una coalición, aparte de heterogénea, pues sí, por el hecho de que es una coalición inédita, pues a veces se nos nota la bisoñez, eh, en algunos sectores pues se ve falta de experiencia, entonces la necesidad de aprender rápidamente. Hay gente que lo hace muy bien, hay muchos liderazgos inexpertos que fueron capaces de muy rápidamente estar a la altura de las circunstancias, pero a otros nos cuesta más trabajo, en fin, es difícil, ¿no? Pero eso, otra vez, eso pasa en muchos otros países del mundo, ¿no? Eh, con con unos apoyos fluctuantes, ¿no? Una coalición donde entonces los apoyos, pues es muy colombiano, un día están, otro día no están, ¿no? Entonces es muy difícil pues generar un proyecto de largo plazo, estable, etcétera, esas cosas, pues no, Colombia es un país que es poco propicio a ese tipo de cosas, ¿no? Y además, esto hay que decirlo, una coalición bajo asedio implacable. O sea, tal vez yo creo que esto puede parecer controversial, pero quienes estamos dentro del gobierno sentimos que el nivel de asedio, de no solo escrutinio legítimo, democrático, sino de real acoso y hostigamiento por parte de algunos sectores, algo casi inédito en Colombia, ¿no? O realmente inédito en Colombia. Y ese tipo de asedio, pues a veces hace que las coaliciones operen de una manera aún más caótica, eh, con episodios de fuego amigo, con la gente anda desconcertada, en fin, eso es normal en cualquier situación de estas. Yo creo que lo que estamos viendo en Colombia es un poco ese tipo de tumulto, de turbulencia constante, ¿no? Por la forma misma como este gobierno se configuró y la forma como ha operado el campo de fuerzas en la política colombiana. ¿Mm? A pesar de eso, pues yo creo que ha habido logros importantes, ¿no?
Primero, hay un logro que yo creo que deberíamos ponernos de acuerdo, pero sé que no, sé que es controversial, aunque no debería hacerlo, ¿m? Y es los peores escenarios de muchos de los oponentes de este gobierno no se han materializado. Yo he escuchado a muchos, hace 2 años, escuchaba muchas voces muy autorizadas que pronosticaban que ya para hoy, 2025, íbamos a tener inflaciones del 5000%, íbamos a tener supermercados vacíos, íbamos a tener una dictadura cívico-militar en Colombia, una dictadura civil, el pueblo ya habría arrasado con el Congreso y todas esas cosas. Nada de eso ha ocurrido en Colombia. Y honestamente, me encantaría que algunas de esas voces que pronostican esa clase de desastres pudieran decir, nos equivocamos. Ya sé que en política eso nunca ocurre, no, nunca dice me equivoqué, pero creo que sería saludable para el país, ¿no? Si algunas de esas voces dijeran, hombre, la verdad, yo pensé que esto iba a ser mucho peor y eso no ha ocurrido, ¿no? Pero bueno, eso no importa, no estamos aquí para establecer responsabilidades de nada de esas cosas, simplemente es una cosa que a mí me gustaría, pero no, no importa. Eh, Aparte de eso, pues hay logros muy importantes en varios sectores, no, no voy a ponerme aquí a hablar de todos porque más ya veo que me estoy extendiendo mucho más de lo que quería, ¿no? En materia de reparto de tierras, cifras realmente bastante, mucho más contundentes que cualquier cosa que se hubiera hecho antes en un país donde el problema de la tierra es muy importante. Se ha llevado inversión a regiones muy olvidadas que además, ojo, esto requiere mucha valentía política, porque ¿por qué son olvidadas? Porque no vive nadie allá y por lo tanto no genera votos, ¿no? Entonces se requiere mucha valentía política para realmente llegar a invertir en zonas periféricas de la manera como lo ha hecho el gobierno. Logros en diversificación de exportaciones, pues quisiéramos más, por supuesto, sí, pero hay logros importantes en diversificación de exportaciones. La producción agrícola se ha comportado bien en un país de vocación agrícola, con un campo que tiene una serie de disfunciones, ¿no? Yo creo que la reforma laboral es una reforma que realmente está generando un mejor clima, más derechos laborales para la población. ¿No? Yo creo que la reforma pensional, vamos a ver qué ocurre con los fallos de la Corte, pero creo que es una reforma favorable para el país, por lo menos nos deja llegar al punto donde aprender cuál construir con una ley de transición bien hecha, por fin un sistema de pilares como lo tienen muchos países en la OCDE y en el resto del mundo, un sistema de pilares que garantice un derecho a la pensión y que al mismo tiempo sea compatible con el ahorro individual. Yo creo que eso fue muy importante y es una reforma que en su momento generó suficiente consenso para pasar todos los debates. Entonces, son que poco a poco sí estamos creando otro tipo de estado del bienestar distinto al que teníamos antes y eso me parece que es valioso. ¿Sí? Eh, sí, obviamente el gobierno ha estado maniatado por la situación fiscal, que es delicada. Y es una situación que nos debe hacer pensar a todos. Ya sé que es muy fácil regocijarse con los problemas fiscales del gobierno, pero realmente son problemas del país. ¿No? Eh, sí hubo una confluencia de factores. Yo aún me la paso hablando con muchos amigos sobre cómo se llegó a esta situación fiscal. No es fácil saberlo. Creo que aún estamos en mora de hacer el postmortem de la situación fiscal. Eh, Por una parte, pues hubo una fase de bajo crecimiento en los primeros 2 años, que, pues eso otra vez, eso ocurre en muchos países. ¿M? De pronto también hubo algunas apuestas que no se materializaron en materia fiscal, apuestas sobre leyes de litigio, sobre la reforma tributaria, cosas aparte de la reforma tributaria que se cayeron, ¿no? Eh, de pronto hay que confesar que sí, que posiblemente el gobierno no estuvo lento de reflejos cuando vio que estos escenarios no estaban materializando, ¿no? Pero bueno, en fin, creo que ya hay un reconocimiento dentro del gobierno que hay que actuar, ¿no?
Yo creo que sí, esa lentitud de reflejos es explicable, es comprensible durante un año, pero creo que ya está llegando a su fin. Yo creo que ya dentro del gobierno hay mucho más claridad, estamos mucho más enfocados en cómo salir de este problema fiscal. Pero repito, es un problema fiscal no es del gobierno, sino del país, porque lo que esta situación fiscal ha revelado, y ojo, no hay que olvidar que la situación fiscal es delicada, pero no es un desastre. Y segundo, los indicadores macro se han mantenido a pesar de la crisis fiscal. Tasas de crecimiento modestas, pero bueno, ahí tenemos. Y sigue bajando el desempleo, ¿no? Reducciones además entre sectores más vulnerables. El desempleo femenino ha caído más que el desempleo masculino. El desempleo rural ha caído más que el desempleo urbano, ¿no? Se ha reducido un poco la informalidad, pues nunca es al ritmo al que uno quisiera, pero ha habido reducción de la informalidad. La inflación sigue bajando, ¿no? Entonces, en un cuadro macro, pues que no voy a decir que es un Wirtschaftswunder a la Alemania de la posguerra ni nada de esas cosas, pero es un contexto macro estable. Eh, de todas maneras, sí hemos tenido este problema fiscal que yo creo que estamos en camino a resolver. Lo que pasa, como decía antes, es un problema del país, no es un problema del gobierno. Lo que se ha revelado en esta coyuntura fiscal es que una cantidad de inercias en el gasto público, hay una cantidad de rigideces en el gasto público que es necesario resolver. Y por eso yo creo que es muy importante que el país empiece a dialogar sobre cómo hacer un nuevo pacto fiscal. Una, ahora que ya estamos hablando de la reforma de la ley de competencias, esa va a ser la oportunidad para ver si por fin tenemos una ley de competencias que permita tener una descentralización compatible con unas finanzas robustas y una descentralización que realmente le dé a las regiones las herramientas, no solamente para las necesidades de la población, sino para invertir. Yo creo que es que uno de los problemas crónicos del país es los niveles bajos de inversión y parte de eso creo que la forma como hemos organizado la descentralización lo coadyuva a eso. La ley de presupuesto, tenemos una ley de presupuesto que está atada por todos lados, los principios, los criterios de anualidad, que son muy defendibles jurídicamente, genera una cantidad de fricciones en el presupuesto. La regla fiscal, seguramente algunos de ustedes han visto por ahí que recientemente me he puesto a opinar sobre el tema de la regla fiscal. Tenemos una regla fiscal que eh, no genera suficiente espacio para la inversión y además yo creo que es una regla fiscal que hace recaer sobre Colombia todo el riesgo moral. ¿No? Es un induce un reparto inequitativo de riesgo, que es algo que no solamente de Colombia, esto está ocurriendo en todo el mundo. Tenemos unas primas de riesgo muy por encima de los riesgos reales de las deudas soberanas. Yo creo que Colombia está, con su regla fiscal, está exacerbando este problema, ¿no? Tenemos que tener un sistema de revisión de gastos. No tenemos un sistema riguroso de revisión de gastos. Y yo el otro día hablaba con un economista muy eminente de Brookings y me decía, mire, cuando uno estudia los problemas de regla fiscal en el mundo, ve que realmente el determinante número uno de la solidez de las finanzas no es ni la regla fiscal, ni el monto de deuda, ni nada de esas cosas, sino cómo se gasta. Países que gastan bien tienen finanzas sostenibles, países que gastan mal tienen finanzas insostenibles, ¿no? Y en Colombia, si ustedes me preguntan si gastamos bien o mal, les debo contestar, no sé, porque no tenemos un buen sistema de revisión de gastos. Hace falta muchísima precisión. Otra insistencia de la OCDE. Aquí tengo mi sesgo de, de haber pasado 2 años inmerso entre la OCDE, la insistencia en la claridad, en la precisión, en la transparencia de este tipo de cosas, como hacen muchos países que hacen rutinariamente revisiones de gastos para evaluar qué programas sirven, qué programas no sirven. En fin, es una práctica muy favorable que ojalá logremos rutinizar en Colombia, pues para poder tener una trayectoria fiscal de buena calidad, porque la calidad es tanto más importante que la cantidad en estos temas, ¿no? Y yo creo, y con esto ya entro en la parte final más propositiva,
también parte de ese pacto fiscal debe comenzar, debe ver si de alguna manera logramos por fin subir la presión fiscal, que no lo hemos logrado. No hemos podido romper la barrera del 22-23%, cuando realmente muchos estudios indican que países que logran superar cierto nivel de presión fiscal, entrar pues a márgenes del 25 o 30%, allí ya hay la capacidad de generar inversión pública para empezar a tener procesos de crecimiento sostenido más acelerado. Yo soy un convencido de que se necesita la inversión pública. En Colombia ya sé que es una parte del consenso eh, que se, que se está erosionando, pero creo que durante mucho tiempo se ninguneó la importancia de la inversión pública. Creo que es muy importante la inversión pública. ¿Por qué? Porque la verdadera política industrial requiere la capacidad de conectar distintos actores, ¿no? Físicamente, institucionalmente, digitalmente, en fin, muchísimas conexiones entre actores, ¿no? Y eso mucho es infraestructura pública, ¿no? Que tiene que ofrecerse para que realmente pueda haber, se puedan activar al mismo tiempo varios procesos de crecimiento local que entren en resonancia unos con otros. De hecho, yo creo que precisamente los ecosistemas de firmas están de muy baja densidad, con muy pocas conexiones unos con otros, están muy sometidos a choques exógenos y no son capaces de generar el tipo de círculos virtuosos que caracterizan los procesos de rápido crecimiento. Entonces, eso es el tipo de cosa que se logra con inversión pública, pero no tenemos espacio para la inversión pública en Colombia, es bajísima y no hemos sido capaces de llegar a, a los niveles de recaudo necesarios para financiarla y para también pasar a terminar de construir un estado de bienestar garantista. En un país con tan alta informalidad, pues no podemos estar dependiendo de la relación salarial para tener un estado de bienestar. Hay que crear un estado de bienestar que pueda tener, y en eso hemos avanzado, pero falta mucho todavía, un estado de bienestar que realmente pueda incluir a la gente aún en contextos de informalidad. Ahora, con esto me voy a una opinión, lo que llaman en Twitter opinión impopular. Y esto es algo que quiero dejar flotando en el ambiente, ¿no? Ya para terminar, porque no me quiero extender mucho. Yo como no estoy en la búsqueda de votos, entonces me voy a atrever a decir una cosa que no le voy a ningún político de ningún signo ideológico, ¿no? Y es, yo creo que en Colombia tenemos que aceptar, o propongo como hipótesis, ¿no? Si estoy equivocado me encantará porque a mí no me gusta esta hipótesis. Propongo como hipótesis que yendo hacia adelante, tenemos que aceptar que los prospectos de crecimiento para Colombia en el mediano plazo son mediocres. Yo creo que a la gente le encanta hablar de que con tal o cual reforma vamos a poder crecer a tasas coreanas del 8, del 9, 10%. Yo creo que eso no va a pasar. Y cuando vayamos a tener el diálogo de qué clase de país queremos, debemos aceptar y debemos decirle, explicar al país que eso no va a pasar. Mm. ¿Y por qué creo que eso no va a pasar? Por varias razones. Una, la división internacional del trabajo. Ya América Latina, y no lo digo solo para Colombia, creo que es para América Latina, ya no tenemos la mano de obra barata que en otros países ha servido para como plataforma de lanzamiento de procesos de crecimiento acelerado. Eso ya no lo tenemos. No tenemos el liderazgo tecnológico, que sería la otra fuente de rentas de propiedad intelectual y cosas de esas para poder eh, generar procesos de acumulación acelerado. Eso no los tenemos, ¿no? Eh, Somos una economía y tal vez vamos a seguir siendo una economía muy sesgada hacia los servicios y los servicios generalmente tienen poco crecimiento en la productividad, ¿no? Eh, Hay que hacer una transición energética, no solo en Colombia, sino en el mundo, y esto creo que también va a generar problemas de crecimiento de largo plazo, ¿no? Y creo que hay una cosa muy latinoamericana, no es tanto de economía, sino de política, y es América Latina
cuando uno la compara con el caso de Asia, ¿no? En América Latina, pues tuvimos la consolidación la, las burguesías locales, se consolidaron antes de los periodos de gran movilización de la política de masas, ¿no? Mientras que en Asia las dos cosas ocurrieron al tiempo, ¿no? Y eso, ¿por qué es importante? Porque en Asia, en esa puja entre burguesía y movilización de masas, se creó un equilibrio político en el cual el Estado era capaz de subordinarlas a las dos y de imponer unas tasas de ahorro descomunales del 30, 35 hasta 40%, que fueron las que generaron, las que lanzaron esos procesos de acumulación vertiginoso que no hemos visto en América Latina. Y además esto fue pues con regímenes de partido único, ¿no? O partido dominante, Japón, donde estoy ahora, Corea, Taiwán, Indonesia, Singapur, en fin, son otro tipo de configuraciones políticas muy distintas a las de América Latina. Entonces yo creo que deberíamos aceptar, hombre, yo sé que con esto no gano, no me eligen ni para la junta del edificio, pero yo diría, aceptemos en América Latina, en Colombia, lo que podemos hacer es algunas reformas de política pública que nos permitan salir de la trampa de bajo crecimiento del 3% y de pronto llegar a 5 o 6%, algo así. Y creo que es básicamente a eso lo que podemos aspirar. Desengañémonos, no vamos a tener el gran milagro coreano, el gran milagro taiwanés, eso no va a ocurrir en estos países. Y más bien, como eso no va a ocurrir, como no vamos a tener esos grandes milagros económicos, entonces no creemos un sistema político que confían que simplemente los beneficios del crecimiento van a regársele a todo el mundo, porque no va a haber demasiados beneficios de crecimiento. Tratemos de repartir mejor lo que vamos a ser capaces de crear. Tengamos un estado de bienestar sólido, porque esa es la institucionalidad que tenemos. Vamos a tener que trabajar con una democracia como la conocemos, ¿no? Y en vez de ilusionarnos con que no, dedicémonos a promover crecimiento, 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 que luego eso, la desigualdad se corrige sola, eso no va a pasar, no vamos a tener esas tasas de crecimiento que luego hacen que la desigualdad se corrija, eso no va a ocurrir. Entonces yo digo, aceptemos ese hecho y démonos a la tarea de construir un contrato social que permita la verdadera inclusión en condiciones de un crecimiento un poco más acelerado, pero sin hacernos grandes ilusiones sobre milagros que yo creo que no se ven, por lo menos no a la vuelta de la esquina, yo creo que no en los próximos 10 o 20 años. Si estoy equivocado, maravilloso, y entonces así entonces podemos hacer más cosas, pero lo que tendríamos que ser un poco realistas en